Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando muchísimas noticias con respecto al mundo de la Fórmula 1 previos al Gran Premio de Canadá que está a punto de dar comienzo. Tenemos en el día de hoy muchas cosas de las que hablar, por lo que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Y habiendo contado ya todo esto, repito, vamos a ir muy breve en algunos de los temas. Tenemos que hablaros acerca de la meteorología, porque hay bastantes posibilidades de que llueva este fin de semana en Canadá. Las dos últimas ediciones, cuando se regresó a Montreal después de todo el tema de la pandemia y demás, las dos últimas ediciones siempre ha habido lluvia, al menos en alguna sesión, y especialmente siempre la ha habido en clasificación. El domingo casualmente en carrera nunca llueve, pero en clasificación especialmente sí. En 2022 fue una transición de mojado a seco, recordad, con Alonso clasificando segundo, y en el 2023 fue una transición de seco a muy mojado, recordad, con una última vuelta que realmente apenas pilotos pudieron llegar a hacerla porque la pista no estaba para salir, o no estaba empeorando, mejor dicho. Alonso, por ejemplo, clasificó tercero, pero Hülkenberg ahí clasificó segundo. En este fin de semana hay una probabilidad muy alta de que llueva a partir de los libres 2 hasta la clasificación. Libres 1 y carrera quizá nos acabamos librando de lluvia. Bueno, nos acabamos librando, yo quiero que llueva porque por supuesto agita mucho más las cosas, pero esta es la predicción en el circuito Gilles Villeneuve para el viernes. Ahora os enseñamos cuál es la siguiente, pero aquí estamos viendo que por la mañana hay una probabilidad bastante baja. Los libres 1 se disputan a la 1:30 horario local, es decir que justo por ya cuando estén los libres 1 sí que hay una probabilidad de 52% aproximadamente, pero bueno, habiendo visto que por la mañana hay una probabilidad aún más baja, realmente puede llegar a ser que no haya lluvia, pero sí que ya la clasificación, siendo a las 5 de la tarde, ya vemos el 57%, no es demasiado más, pero ya habiendo estado lloviendo, mucha probabilidad de que haya estado lloviendo antes, es posible que los libres 2 estén pasados por agua. Esto es importante porque, claro, si solo hay una sesión que pasa por agua, y especialmente si solo es los libres, quizá lo único que hace es perjudicarnos el tiempo de rodaje ahí, pero no sobre todo porque la clasificación también tiene toda la pinta de que va a ser pasada por agua. El sábado comienza la acción a las 12:30 y para esa sesión de libres 3 la probabilidad es muy baja. Vemos que está rondando los 38%, que está aquí situado a las 12:30, es decir, que no debería de haber lluvia, en Gilles Villeneuve, en el circuito, durante los libres 3, pero sí en la clasificación, porque es a las 4 y a las 4 es a las 62%, es el momento de más probabilidad de lluvia que tenemos en todo el fin de semana. Quizá tenemos una transición de mojado a seco, de seco a mojado, que eso sería aún más interesante, así que veremos qué es lo que ocurre. Y ya para la carrera se disputa a las 2 horario local. Vemos que el domingo de por sí, simplemente de madrugada, simplemente por la noche, sí que hay una probabilidad alta de lluvia, pero a las 2 está bastante bajo, alrededor del 30%, así que no debería otra vez de llover durante la carrera, pero sí especialmente en la clasificación, que eso nos lo puede hacer muy interesante. Os tenemos que informar que Esteban Ocon va a ser sustituido en Canadá finalmente, pero tranquilos, sí va a disputar el Gran Premio de Canadá, no va a disputar los libres 1. Esto informan desde el equipo que no tiene nada que ver con que Ocon se vaya y con lo ocurrido en el Gran Premio de Mónaco. Puede estar provocado que sea exactamente aquí debido a esto, pero es una de las dos sesiones de libres 1 que tienen que dar a un piloto joven, a un piloto sin experiencia, se considera sin experiencia haber disputado 2 carreras o menos en Fórmula 1. Se va a subir Doohan, que es el piloto reserva y quien se está hablando que podría llegar a ascender al equipo la próxima temporada en sustitución de Esteban Ocon. Esto lo va a hacer hasta en 2 ocasiones mínimo este año, recalco lo de mínimo porque si sube el año que viene a Fórmula 1 quizá en los últimos grandes premios se le va dando más, pero va a tener que sustituir a Ocon en esta ocasión y a lo largo del año todavía lo tiene que hacer aún con Pierre Gasly, aunque Gasly se quede, Gasly tiene que darle una sesión también, así que simplemente tiene que ver con eso. Ahora bien, hoy ha salido información al respecto sobre Esteban Ocon, sobre el equipo Alpine e información que proviene de Francia, información del medio L'Equipe, que es el medio más importante deportivo en Francia. Y han confirmado que en Alpine se pensaron, o mejor dicho, querían
suspender a Esteban Ocon para este Gran Premio de Canadá después de lo ocurrido el pasado fin de semana en Mónaco. Este era el objetivo, esta era la intención que tenían los franceses. ¿Y por qué no se ha llevado a cabo? Bueno, pues incluso lo tenían aprobado por parte del departamento legal, es decir, que creían que sí que podían llegar a bajarle, pero decidieron que podía ser hasta muy arriesgado porque podría haberse presentado Ocon y haber ejercido acciones legales, y tenían ese temor de que efectivamente pudiera haber ganado ese recurso por el hecho de si solo se bajaba una carrera y no hay compensación a Ocon, sí que quizá podría llevar a ir la razón. Yo lo que creo es, si ya decides, rompemos el contrato y tú le pagas la indemnización que haya, no creo que ahí tuviera ningún problema, pero al final lo que se estaban planteando seriamente era mínimo esta carrera, no dejársela disputar, y temían que eso pudiera haber llegado a provocar a Esteban Ocon ejercer acciones legales y en sí una mala imagen para la marca, así que es el motivo por el que finalmente Ocon se iba a disputar este Gran Premio. Recordad, por cierto, que por esa acción con Gasly tiene 5 puestos de parrilla de penalización. Dicho esto, vamos a hablar acerca del equipo Aston Martin. Está saliendo mucha información sobre el equipo Aston Martin en estos últimos días. Ayer os contábamos que se planea un cambio de rumbo en la trayectoria del equipo e imitar lo que hizo McLaren, tomando mucha inspiración de los equipos punteros para traer su próxima actualización grande que llegará en septiembre. Os explicamos el por qué va a llegar en septiembre y tenéis el vídeo con la explicación ayer. El motivo por el que han tomado esta decisión, el motivo por el que el cambio de rumbo se ha tomado, es porque la situación es aún más crítica de lo que incluso están queriendo llegar a decir. Recordad que antes del Gran Premio de Imola ya hablábamos de que estaba habiendo mucho pesimismo ya desde la fábrica, ya saliendo a decir que si no funcionaban las mejoras entrarían en una situación crítica. No han funcionado, han tratado de mitigarlo un poco, pero se está informando que desde luego la situación es aún peor de lo que están queriendo decir. Esto, por cierto, es información que proviene desde Italia. ¿Por qué es aún más crítica la situación de lo que están queriendo decir? Bueno, es que las mejoras de Imola realmente en el simulador y en el túnel de viento mostraban unos números muy alentadores. Se habla de una mejora de aproximadamente 4 décimas por vuelta, lo que ellos creían que les iba a haber situado en el lugar más o menos que ocupaba McLaren antes. Y digo antes porque ahora están, ya vemos, peleando con Red Bull y Ferrari, pero por lo menos en esa situación en ese escalón que había entre Mercedes y McLaren, entre Mercedes y Aston Martin y Ferrari y Red Bull, creían que iban a estar en esa situación. Efectivamente, ya hemos visto claramente que no ha sido así, el rendimiento en pista ha sido bastante limitado y el coche se volvió bastante inestable con una ventana de funcionamiento mucho más pequeña de lo esperado. Lo único a deciros sobre esto también aparte, ahora os queremos hablar también acerca de esta situación, pero desde luego que yo creo que esto es algo que tienen que transmitir, y si ahora quieres cambiar el rumbo, vamos, ya obviamente es negativo, ya lo decíamos también en el día de ayer, que esto era negativo porque si es ahora esta nueva dirección que tienes que tomar, esto que nos vendieron durante invierno de este año sí, este año tenemos una buena base sobre la que construir, sobre la que desarrollar, la intención es ir mejorando mucho a lo largo del año. Desde luego que no ha funcionado. Ahora explicamos una serie de cosas, pero es que es aún más crítica esta situación porque se informa desde Italia que lo que se ha invertido Aston Martin en este último paquete de actualizaciones es del 25% del presupuesto de toda la temporada. Es decir, han gastado un 25% del presupuesto, que es una auténtica barbaridad, y te va a limitar mucho no solo a este año, sino al desarrollo de 2025. Recordemos que este año más que nunca el desarrollo del próximo monoplaza se está llevando a la par. Siempre se lleva a la par, pero este año ha empezado incluso antes, y haberte gastado el 25% solo en este coche para unas mejoras que no han funcionado, desde luego que es una situación muy mala para Aston Martin, no solo para este año, sino para el año que viene. Ya casi, como no consigas de verdad acertar con ese próximo paso, que es el que quieren dar ahora, es la reacción ante esto, desde luego que
va a ser un 2020, no solo 2024, va a ser un 2025 complicado dentro de la factoría de Silverstone. Aún así, hay cierta esperanza dentro del equipo Aston Martin. La información que sale es que especialmente este coche tiene una ventana de funcionamiento pequeña, según se dice, por lo menos es lo que reportan en Italia, que es lo que transmiten desde el equipo Aston Martin, ¿no? Que la ventana de funcionamiento es pequeña. El hecho de si la ventana de funcionamiento del coche es pequeña, el punto está en que no es fácil encontrar. No es como el McLaren. Esto es algo que la gente dice, McLaren trae algo y le funciona al momento, pero Aston Martin no. Sí, porque el coche es más difícil de conducir y esa ventana es más pequeña. Lo que quiero decir con esto es que si se encuentra esa ventana de funcionamiento, es muy posible que puedas conseguir hacerlo funcionar. Es posible que puedas conseguir sin desarrollar el coche, tener un mejor rendimiento que lo que están teniendo ahora mismo. Es lo que tienen que tratar de conseguir. Es lo que tienen que tratar de poner a prueba ahora en Canadá, que ahora ya es un circuito más tradicional, quiero decir, después de ese test prácticamente que hizo Fernando Alonso en el pasado fin de semana en Imola. Porque esto, por ejemplo, lo he explicado muchas veces. El año pasado Ferrari mejora mucho a lo largo de la temporada sin traer actualizaciones. Ya las actualizaciones llegaron muy avanzado de la temporada. ¿Y esto cómo lo hacen? Entendiendo mejor el coche. La ventana de funcionamiento no era tan amplia como este año y entendiendo mejor el coche consiguieron dar esos progresos. Así que hay esa esperanza. Pero claro, es que a lo mejor la ventana de funcionamiento que haya es muy limitada y sigue sin ser suficiente. Entonces siguen estando ahí los problemas. Desde Aston Martin cada vez tienen más la certeza de que el problema se encuentra en el túnel de viento de Mercedes. Un problema que desde luego sí que es así, porque Mercedes también tiene problemas de correlación. Los está teniendo también Red Bull, que tampoco nos flipemos, pero bueno, Ferrari lo que introducen o McLaren lo que introducen les funciona porque sus simuladores, sus túneles de viento sí que están consiguiendo tener una buena correlación en pista y lo que ellos tienen como datos se traduce luego en pista. Ahora bien, ese es un problema que Mercedes lleva experimentando, sabemos, desde 2022. El túnel de viento decía Mercedes que el concepto sin pontones iban a volver a arrasar y los estamos viendo en el tercer año sí de reglamento, que siguen sufriendo bastante, pero sí, el problema puede ser el túnel de viento. Sí, el problema es el túnel de viento, vale, si eso lo sabemos. No se va a solucionar, por cierto, esto cuando tengan su propio túnel de viento de forma inmediata, porque tienes que ponerlo en funcionamiento ese túnel de viento y a ver si no falla también en ese sentido. Eso es algo también que tienes que... No va a ser solución inmediata el hecho de dejar el túnel de viento de Mercedes, pero no puedes usarlo como excusa. El año pasado todavía, vale, puedes llegar a ponerlo de que algunas cosas no te funcionen bien, pero es que Mercedes está dando pasos positivos y veremos ahora Mercedes con las mejoras que va a llevar este fin de semana en Montreal, en qué puesto se ponen. Pero es que ellos, aunque no todo les funcione, aunque los datos que tienen en el simulador luego no se apliquen exactamente en pista, están mejor, por ejemplo, que tú. Entonces, no sirve como excusa, de verdad. Hay que evolucionar, hay que avanzar, y es que cuesta horrores avanzar dentro del equipo Aston Martin. ¿Ese es un problema? Sí, es un problema que está ahí, es un problema que no tienes mucha solución porque no es tu problema, no es algo que tú puedas poner solución, al igual que el de las suspensiones, pero Mercedes está en un punto más elevado, mínimo aspiras a donde esté Mercedes y no estás ahí. Entonces es algo que no me sirve de verdad como excusa. Aston Martin necesita de una vez por todas empezar a hacer pruebas de verdad. No introduzcas más cosas, se va a llevar alguna pieza en Canadá, bueno, hay piezas que ya estarían programadas, hay piezas que crees que vas a encontrar un mejor balance, quizá crees que esa ventana de funcionamiento va a conseguir mejorar, pero no cambies el coche en gran medida. No hagas cambios grandes, porque si es cosas de mejorar el balance, que hay cosas que de verdad se saben que sí van a funcionar sin dar un rendimiento elevado, pero sobre todo consigues mayor estabilidad. Es lo que hizo Aston Martin a principios de año y les funcionó bien. Después de un Gran Premio de Bahrein complicado, las siguientes carreras fueron mejores por algunas cosas que se fueron introduciendo. Llegados a este punto, tienen que hacerlo de Ferrari el año pasado. Ferrari el año pasado empieza siendo el cuarto equipo con diferencia, solo que en clasificación eran bastante buenos. Me recuerda a cierto coche verde que en clasificación era bastante bueno, pero luego en carrera caía. Ya ni siquiera tenemos ese coche verde ahora mismo, lo estamos viendo. Pero eso fue Ferrari a principios del año pasado. Eran el cuarto equipo porque McLaren no estaba, si no hubieran sido el quinto.
y lo que hicieron es no traer mejoras, ir entendiendo mejor el coche, ya sin traer mejoras fueron consiguiendo mejores resultados, hasta después conseguir de verdad mejorar mucho a lo largo de la segunda parte de la temporada y estar hoy en día en el puesto en el que están. Aston de verdad tiene que hacer esto, llevamos pidiéndolo desde hace bastante tiempo. Me parece muy bien esa solución radical, esa inspiración que van a tener ahora en otros equipos como se está informando, pero no va a servir de nada si lo que introduzcas no soluciona los problemas, no va a servir de nada si no sabes de verdad dónde están los problemas, porque el qué es el problema es fácil. Pero una cosa es saber qué es el problema. El problema se ve a simple vista, lo podemos decir ahora, hay falta de ritmo, sobrecalientan los neumáticos, no generan la carga aerodinámica suficiente, no generan tampoco la carga aerodinámica trasera suficiente, que por eso no consiguen salir tan bien de curva. Es un coche que es más eficiente que el año pasado, eso sí que es verdad, pero no te sirve de mucho si no puedes luego aplicarlo en pista. Es decir, hay una serie de problemas que hay que solucionar. El problema sabemos cuál es porque os lo podemos decir nosotros, pero eso no es lo que necesitas. Necesitas encontrar qué te está generando ese problema. Por eso ahí tienen que actuar los ingenieros. Yo no soy ingeniero, por supuesto, y yo no puedo saber dónde está ese problema porque además no estoy dentro del equipo. Eso es lo que tiene que trabajar Aston Martin en encontrar, y una vez sepas dónde está, evolucionar, mejorarlo, solucionar ese problema y dar pasos de verdad hacia adelante. En 2022 lo hicieron muy bien. Hoy en día tienen más presión que entonces por lo que ocurrió el año pasado. Bueno, que te dé igual la presión. Empieza a dar pasos hacia adelante. Y es que la situación de Aston Martin está en un momento muy crítico, como estamos viendo, y de verdad, esto que han salido unas palabras de Pedro de la Rosa, y luego todo lo que os hemos contado, esta situación por la que está pasando el equipo Aston Martin, y que salgan estas palabras de Pedro de la Rosa hablando acerca del Lance Stroll, de verdad, es que parece que nos están tomando el pelo, parece que se están quedando con nosotros. No puede ser que en la situación en la que se encuentran, ya hemos hablado muchas veces del Lance Stroll, ya hemos explicado que no debería de seguir, en la situación en la que está hoy en día Aston Martin, no hay problema en la que siga, pero si de verdad quieren aspirar a ser un equipo puntero, no pueden seguir con un Lance Stroll, porque Stroll, por ejemplo, ya el año pasado les perjudicó. Hubieran sido cuartos en el Mundial de Constructores de no ser porque Stroll no sumó los puntos necesarios cuando el coche estaba bien, y por eso les supera incluso McLaren. Hoy en día te es indiferente, pero cuando de verdad estén en una posición en la que puedan pelear, va a lastrar muchísimo, porque luego al final necesitas un piloto que de verdad esté a la altura, aunque no le supere, pero que esté a la altura de tu piloto número uno, como es ahora mismo Fernando Alonso. Y en esta situación Stroll no va a ayudar, porque lo que tienes que intentar es que por lo menos ese segundo piloto te ayude, y Stroll no va a ayudar. Y que salgan en esta situación unas palabras de Pedro de la Rosa hablando acerca de el talento, el potencial que tiene Stroll, no es crítica a Pedro de la Rosa. Pedro de la Rosa es un empleado de Aston Martin y por supuesto no se puede tampoco meter quizá obviamente con Lance Stroll, que no es que solo sea piloto del equipo, sino que es hijo del dueño. Pero no pueden salir estas palabras en esta situación en la que se encuentra Aston Martin y que os estamos contando. Stroll es increíblemente talentoso y rápido. Es irreal el potencial que tiene cuando lo comparas con Fernando. Hay curvas en las que Lance es más rápido, pues nos ha fastidiado obviamente, porque todos los pilotos tienen puntos fuertes y habrá puntos en donde Stroll va a ser mejor incluso que Alonso. Es que nos ha fastidiado, es que de verdad, es que parece que nos están tomando el pelo. Está aprendiendo mucho con Fernando, trabajan muy bien juntos y es solo cuestión de tiempo antes de que veamos al mejor Lance y una gran explosión del talento. En el momento en el que ponga todo junto será excepcional, sí, claro, y en el momento en el que todas las curvas las haga, las que hace él mejor que Alonso, que alguna habrá, sí, seguro, las curvas que él haga mejor que Alonso las siga haciendo así y las curvas que hace mejor Alonso las haga como Alonso, pues va a ser más rápido que Alonso, eso está claro. No digo solo en una ocasión puntual, porque en una ocasión puntual lo puede llegar a ser, pero digo generalmente. De verdad, es que en la situación en la que están, que salgan estas palabras encima, es que me repatea más. Pero bueno, para finalizar, habiendo después hablado del equipo Aston Martin, vamos a hablaros acerca de la renovación que ayer se confirmó de Sergio Pérez. Por cierto, renovación de 2 años, que dije en el vídeo que era de 1, pero no, ha renovado por 2 años. Chapó por parte aquí de Red Bull, que han aceptado esa exigencia que ponía Sergio Pérez y que me parece lo correcto. En el propio vídeo criticaba que solo le fuesen a dar una temporada. Ha habido bastantes críticas en estos últimos momentos de la renovación de Sergio Pérez por el equipo Red Bull. Algunas me parecen que son correctas
críticas, hay algunas que me parecen desmesuradas y ante todas estas críticas, ahora os comentaremos alguna que a mí sí que me parece correcta. Lo que dice Sergio Pérez es básicamente que aún quedan muchos campeonatos por ganar. Tenemos un gran desafío este año y tengo plena confianza en que todo el equipo, el futuro es brillante aquí y estoy entusiasmado de ser parte de él. Quiero agradecer a todos la confianza que han depositado en mí, es mucha y quiero devolverla con excelentes resultados dentro y fuera de la pista. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos muchos más campeonatos que ganar. Algunas de las críticas que no son lógicas, que hay gente que está soltando, es como por ejemplo el hecho, ha habido gente diciendo lo que dijo Helmut Marko, de bueno, pues ya nos despedimos de Checo hasta dentro de 1 año y medio cuando tenga que volver a renovar. O sea, eso es lo mismo que dijo Checo, lo mismo que dijo Helmut Marko, que es que hasta que no esté en una situación en la que tiene que renovar, no va a rendir. Y eso no es así, porque el año pasado, por ejemplo, también rindió. Ahora bien, hay mucha gente que lo critica, y esto sí que estoy de acuerdo, haciendo especialmente comparativa hoy, por ejemplo, que se ha anunciado que Marc Márquez va a ir a Ducati, y Ducati va a tener a los 2 mejores pilotos actualmente de la parrilla. Bueno, quizá faltaría Jorge Martín, ¿no?, que está en esa pelea, pero los 2 campeones que están en mejor forma ahora mismo de la parrilla, que son Pecco Bagnaia y Marc Márquez, ellos los han juntado en un equipo y ahora mismo el equipo mejor de la parrilla, o uno de ellos, mantiene a un piloto que no está ni cerca tampoco de pelear contra Verstappen. Pero es que en este sentido también os diría que es que la Fórmula 1 es muy diferente, que es que la Fórmula 1 no es igual que moto, no es igual que... Por ejemplo, esta misma semana se ha anunciado el fichaje de Mbappé por el Madrid y es el mejor jugador yéndose al mejor equipo actualmente. Pues no es lo mismo tampoco en este sentido, por supuesto. No es justo hacer esa comparativa con fútbol, por supuesto, porque son dos competencias radicalmente diferentes. Motos por lo menos hay algo más similar, pero es que esto al final hay que hacer la comparativa especialmente quizá con Ferrari fichando a Hamilton y compartiendo equipo con Leclerc, y es que aún así tampoco es la misma situación en este sentido. ¿Por qué? Al final un equipo de Fórmula 1 siempre sale beneficiado si tienen claramente un piloto mejor y luego un piloto que cumpla, que rinda, por lo menos, que no pongan aprietos al piloto cumplidor, al piloto número 1, pero que cumpla. No el caso de Aston Martin, como decimos, porque Stroll ni siquiera llega a cumplir, pero Checo Pérez sí que lo hace y es el motivo al final por el que consigue renovar. Además, ahora os damos también otro motivo por el que ha renovado, por supuesto, además de todo esto, pero esa es la crítica, esa es la comparativa que hay. Por supuesto, a mí me encantaría ver a Hamilton, ya no voy a decir el ejemplo siempre de Alonso, me encantaría ver a Hamilton y ver un Hamilton Verstappen en el mismo equipo compitiendo con el mismo coche y ver esa diferencia, pero es algo que no vamos a ver, ya lo sabemos, porque Checo Pérez ha renovado. Ahora bien, sí que hay una cosa que ha habido mucha gente que ha criticado o que en este sentido ha pedido y que yo pediría aquí. Yo creo que en mi canal, por suerte, en este sentido, no hay mucha gente de este estilo, pero nos hemos cansado, especialmente desde el año pasado, pero 2022 también sonó bastante, de gente diciendo que a Checo Pérez está habiendo un trato desigual, que si el coche está desarrollando hacia una rama, que si el ingeniero de carrera, hay gente que aquí se ha puesto a buscar los ingenieros de carrera, el ingeniero de carrera actual de Checo Pérez y otros ingenieros potenciales que hay diciendo que el actual de Checo Pérez no es el mejor, como Beard se llama el actual. Bueno, hay gente diciendo esto, que si el sabotaje, que si les están perjudicando adrede, que si le han puesto cajas de cambios o motores que no están en buen estado para que abandonase esa carrera. Nos hemos hartado 1001 vez de escuchar esto desde el año pasado. Espero que la renovación de Checo Pérez repercuta en que esto, por mucho que el rendimiento va a ser similar lo que hemos visto de Checo, yo espero que siga manteniendo un buen rendimiento siempre, porque hay veces que, pues, como cualquier piloto, como Alonso en estas últimas carreras, no va a estar al 100%, pero en general espero verle más a su máximo potencial. Pero como no va a cambiar mucho el rendimiento de Checo, espero que esas quejas de sabotaje, de si maltrato que le están haciendo en Red Bull terminen, porque si no Checo no renovaría. Es lo único que sí que creo que mucha gente ha dicho, y es, por suerte aquí en este canal desde luego no está esa gente que
que dice que sí sabotaje y que demás, pero yo espero que esto de verdad cese. Lo último a deciros, el motivo real de la renovación de Checo Pérez, pues es que lo ha dicho el propio Max Verstappen, un Verstappen que después de esta renovación le han preguntado y estaba contentísimo por la renovación de Checo Pérez, que es lo que os decimos, que es que Checo le ha contribuido, le ha ayudado a conseguir ganar varios de los campeonatos, de los 3 actualmente que tiene, 2 mínimo le ha ayudado, que fue 2021 y 2022. Entonces él está muy contento, tampoco le opone resistencia, no le opone oposición. Esto es algo que ha ayudado a Checo, este año ya ha aceptado más ese rol seguramente por lo que estamos viendo, entonces no opone esa resistencia que sí que le oponía, por ejemplo en su día Ricciardo, cuando Ricciardo rendía mejor, no al nivel que hoy en día tiene, porque Ricciardo pues con el paso de los años ha ido rindiendo peor, pero cuando se ofreció Hamilton, cuando se ofreció Alonso o incluso cuando Sainz intentó llegar a ese hueco, no lo han conseguido porque Checo al final pues oponía menos resistencia. Lo tiene en este sentido Verstappen más controlado y lo deja bastante claro con sus palabras. Es una gran noticia que Checo haya firmado hasta 2026 y me alegro de poder continuar con la exitosa asociación que hemos creado en los últimos años. Estamos deseando aprovechar este éxito también en los próximos 2 años. Y lo último a enseñaros es esta estadística que la dupla de pilotos entre Verstappen y Checo Pérez se va a convertir en la más longeva de la historia. Hoy en día sigue siendo la de Schumacher con Rubens Barrichello, con 104 carreras habiéndolas disputado como compañeros de equipo. Estuvieron 6 temporadas, del 2000 al 2005. En el 2006 sustituyó a Rubens Barrichello Felipe Massa. Valtteri Bottas y Lewis Hamilton es la segunda, se quedaron únicamente a 4 carreras y disputaron 5 temporadas. ¿Cómo es que con 5 temporadas, es decir, una temporada menos, están casi al nivel de Ferrari, de la de Schumacher y Barrichello? Bueno, pues porque cada vez hay más carreras. Hamilton y Bottas no lo superan porque en el 2020 hay menos carreras. Si en el 2020 en lugar de 17 carreras mínimo se hubieran hecho 21, que seguramente hubiera rondado por ahí el calendario, habrían justo acabado con una carrera menos. La siguiente, lo estamos viendo, es Mika Häkkinen y David Coulthard. Si los dos pilotos, tanto Verstappen como Checo, completan en su totalidad su contrato, la dupla de pilotos se convertiría a finales de 2026, recordemos, en esa dupla de pilotos más longeva. En 2026 ya llevarían 138 carreras si completa Checo Pérez ese contrato y si Verstappen, Checo lo va a completar, por supuesto, y si Verstappen no se acaba marchando. Ahora bien, si no se marcha este año Verstappen, también lo van a conseguir porque va a ser en Zandvoort 2025 cuando superen las carreras de Barrichello y Schumacher juntos. En su quinta temporada, en mitad de su quinta temporada juntos, es cuando la van a superar. Si llegan ya a la sexta, llegarán a esas 138 carreras, así que veremos si finalmente se acaban convirtiendo en esa dupla más longeva, que seguramente sí, porque todo hace indicar que Verstappen en el 25 mínimo va a seguir también en Red Bull. Checo va a completar ese contrato en el 26. Veremos si incluso llegan a más de 138 carreras juntos o se queda en ese número. Y habiendo contado todo esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si quieres apoyar un poco más el canal, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.